que me gustaría decir es el agradecimiento y la alegría que nos produce el que esta actividad y que un autor como es León Tolstoy y esta obra, La muerte de Iván Ilich, haya convocado a personas de diferentes lugares de España y vinculadas con el Libro Durmiente, con Ítaca, con Elche, Córdoba, creo que te he ido comentar antes, Ramón, ¿es posible? Sí. Y Vale, Cádiz también. Cádiz, pues es un motivo de alegría y de unión dentro también de lo que es la difusión y el voluntariado cultural, que es lo que venimos realizando desde hace tantos años. Si me permitís, puesto que la actividad la ha convocado el Libro Durmiente, simplemente me gustaría decir un par de pinceladas. Únicamente para aquellos que quizás tenéis menos conocimiento del Libro Durmiente, comentaros que como tal surge en junio del 2003. Surge dentro de un proyecto de fomento de la lectura de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, y en ese momento se le da el formato del Libro Durmiente para hacer una acción de voluntariado cultural y de promoción, como decía, de la lectura. Surge además como un club de lectura, precisamente. Eso fue su primera constitución y el sentido de lo que nos animó en las primeras ocasiones. Disculpadme un segundo. Vale. ¿Y qué ha pasado? Pues que con el paso del tiempo, entre otros motivos, por la virtualización del Libro Durmiente, porque empezó a tener a partir del año 2007, creo que fue, empezó a tener una presencia también dentro del ámbito virtual a través de los blogs y posteriormente también concurrente con eso, con la incorporación de Ramón en la impartición de los talleres de escritura, digamos que a partir de ese momento empezamos a convocar y a participar también en las actividades con autores, con impartición de talleres de escritura y, lógicamente, también no únicamente continuamos con los clubes de lectura, sino que además todo lo que tenía que ver con el área virtual, que es lo del blog del Libro Durmiente, se desarrolló pues a la situación en la que se encuentra actualmente. Todo eso ha hecho que, de alguna forma, el Libro Durmiente, a pesar de que sigue vinculada, como no podría ser de otra manera, a la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, y de alguna manera los vínculos son permanentes, a pesar de ello, de alguna forma ha tenido una gestión y una política de agenda y de programación de actividades y de acciones que hace que tenga su propio cariz y su propia identidad en sí misma. Al respecto, comentaros que esta es la actividad número 162. 162 actividades que hemos realizado en el Libro Durmiente y bueno, pues que si tiene algo de peculiar, en este caso la que nos convoca hoy, es que es la primera vez que se hace íntegramente online, con lo cual va a ser la primera vez, es la número 162 y a la vez es la primera vez para todos nosotros. Esperemos que salga bien. No tenía mucho más que comentar de introducción y para que conocierais un poco la entidad que junto con Ítaca y las demás asociaciones organizan hoy la actividad. Y ahora ya sí que me gustaría dar paso a la propia actividad, dándole paso en primer lugar a Rosario, pidiéndole que por favor nos hable, nos centre un poco en la figura del autor, de León Tolstoy. Bueno, buenas tardes. Esta tarde vamos a asomarnos al mejor escritor en prosa rusa del siglo XIX, lo que no es decir poca cosa, porque en el siglo XIX escriben los más grandes. Está Gogol, está Gorky, Turgeniev, Dostoyevsky, todos escribiendo a la vez, todos se leían, todos se admiraban, todos competían, pero Tolstoy es una figura que tiene un carisma extraordinario, no solo por el aspecto imponente que tenía de profeta, sino porque en su personalidad se daban dos aspectos muy contradictorios, ¿no? Se podía decir de Tolstoy que era el pecador más grande y el místico más grande. Muchos han querido ver en eso un rasgo de hipocresía, pero es cierto que nosotros vamos a ver cómo a lo largo de la vida de Tolstoy el afán filantrópico que él tenía, el afán de acercarse a la verdad era un sentimiento sincero.
Su vida transcurre entre el año 1828 y muere en 1910 y nace en el seno de una familia aristocrática rusa. A los 20 y pico años participa como soldado en la guerra de Crimea, lo que le da muchísima gasolina que luego él va a vertir en su gran obra en Guerra y Paz, en el que se habla de las invasiones napoleónicas, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo él desde un principio trata de luchar con esas pulsiones que tiene, porque él tenía estas aspiraciones místicas, pero le gustaba mucho la vida, le gustaban mucho las mujeres, le gustaba mucho el alcohol, le gustaba mucho el juego y a la vez quería mejorar la vida, quería mejorar, era un aristócrata ruso que vivía en una hacienda con 300 siervos, quería mejorar la vida de los siervos, pero entre tanto, en el medio de estos afanes filantrópicos también se divertía lo suyo, el conde Tolstoy, ¿no? En un principio, los escritos que empieza a hacer tienen que ver con sus experiencias vitales, hasta que él se casa en parte porque quería tener una vida un poco más formal, y cuando tiene unos 40 años publica sus dos grandísimas obras. Publica Guerra y Paz y Ana Karenina. Después de escribir estas dos obras tan grandes, él se convierte en un hombre famosísimo y él tiene una gran crisis espiritual y decide que debe de dejar de lado el arte que le lleva a tener una postura muy individualista y que tiene que dedicar su arte a escribir escritos que tengan un gran contenido. La muerte de Iván Ilich. Pero bueno, nosotros vamos a ver que tanto en sus escritos moralistas como en sus grandes escritos literarios, él no hace otra cosa que buscar la verdad. Y busca la verdad, también busca la verdad en sus escritos moralistas y busca la verdad en Ana Karenina, cuando nos cuenta cómo somos los seres humanos, cómo son las pasiones, cómo es el miedo, cómo es la soledad, y de las dos maneras él se acerca a la verdad. Él se convierte en un hombre famosísimo. Se decía que en Rusia había dos personas que mandaban, el zar Nicolás II y Tolstoy. Y la gente iba en peregrinación a su finca a pedirle consejos sobre cómo vivir la vida, porque él se convierte en una especie de profeta, le gustaba mucho las religiones, el orientalismo, y se convierte en una persona famosísima. Se sabe, sale en una película preciosa que luego saldrá, que se llama La Última Estación, que cuando él tenía 80 años decide que quiere retirarse de la vida en familia y que se va a ir a morir a un convento, no logra llegar allí y muere solo en una estación. Quería contar una anécdota para terminar. Bueno, luego tendremos ocasión de hablar del autor al que yo voy a defender a muerte, porque se mete mucho la gente con Tolstoy y sus aficiones carnales, pero para que veamos qué personalidad tan especial tenía, se conoce una anécdota que sale en un relato que se llama Las tres rosas amarillas de Raymond Carver, que es una anécdota real en la que se sabe que Chekhov, que era otro gran autor que padecía de tuberculosis, estaba un día en un restaurante hablando con su editor y empieza a tener un acceso de tos muy grande, empieza a escupir sangre y se llevan a Chekhov a un hospital. Su amigo Tolstoy, que sabía que lo habían ingresado en un hospital, se va a visitarle. Él ya era un dios en Rusia, le dicen que no puede entrar, él cuenta cómo echa a la enfermera a un lado, coge una silla, se sienta al lado de su amigo y como creía que su amigo iba a morir, tiene una conversación grandísima con él en la que le habla sobre la inmortalidad del alma y le empieza a dar instrucciones sobre lo que le va a pasar en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, luego vamos a hablar más del personaje. Yo con esto quería daros unas pinceladas acerca del autor. Muchísimas gracias, Rosario. Ha sido muy interesante descubrir y conocer la figura de León Tolstoy. Vicente, ¿nos puedes hablar ahora, por favor, del argumento de la obra que nos convoca, de la muerte de Iván Ilich? Bueno, simplemente pues para situarnos un poco, una breve sinopsis del contenido de la obra. Probablemente
la mayoría de nosotros la hemos leído y quizás a lo mejor esté fuera de lugar, pero quizás a lo mejor haya alguno que la haya leído hace tiempo o no haya dado tiempo, digamos, a leerla. Y bueno, para un poco situarnos vamos a hacer esta breve sinopsis. La obra está estructurada en 12 capítulos y entonces el relato pues es un relato de la muerte. No relata la muerte, relata cómo el personaje va iniciando ese proceso que finalmente pues termina en la muerte. Y bueno, la obra comienza en la audiencia, en un tribunal donde Ivan Lich trabajaba, y los fiscales y algunos colegas pues leen la noticia de su fallecimiento. Inicialmente en la obra, en este primer capítulo, se expone el egoísmo, la indiferencia por el sufrimiento que pueda haber pasado el colega, ¿no? Y finalmente pues el poder expresar su dolor. Y realmente lo que retrata inicialmente pues es la reacción humana de la codicia, ¿no? La capitalización del suceso luctuoso por los colegas que aspiran a apropiarse de las prebendas que el cargo había dejado vacante pues, con la muerte de Ivan Lich. También en este primer capítulo pues, trasluce el alivio, ¿no?, que siente la mujer por la muerte, y expresas únicamente los intereses de tipo material, cuánto le iba a quebrar de pensión. Y también aparece otro personaje fundamental, que es el criado Gerasim, que es el que únicamente se muestra realmente apenado, del cual, bueno, estos tres elementos, la clase funcionarial, el tema de la familia y el tema del hombre Gerasim, el campesino, su criado, aparecerán en el coloquio. A través de los distintos capítulos, entonces va describiendo a su familia, va describiendo los funcionarios y especialmente pues va expresando cómo va viviendo el proceso de enfermedad y cómo es tratado por el ámbito de los médicos, ¿no? Va apareciendo su malestar vital, que invade la relación familiar con disputas frecuentes con la esposa. También aparecerá el deterioro físico y psíquico, las relaciones entre el médico y el enfermo, como las críticas que él hace al narrador, ¿no?, y el propio personaje a la clase médica, con una actitud totalmente deshumanizada. Y fundamentalmente el dolor no solamente le viene por la mentira o, digamos, la falsa consideración de la dolencia que tenía, ¿no?, el engaño desde el mundo médico, sino el sufrimiento psicológico por el sentimiento del abandono familiar y de la incomprensión que encuentra fundamentalmente pues, en su mujer y en su hija. De alguna manera va aceptando la inevitabilidad de la muerte y observa en los demás cómo viven ese proceso totalmente distinto a lo que él estaba experimentando. Observa que los demás lo único que esperan es que con su muerte ellos ganen de nuevo la vida que habían perdido, ¿no?, por el estado en el cual se encontraban. El personaje de Gerasim será el único, el humilde criado, que realmente no le miente, le cuida y le tratará como una persona de tú a tú, ¿no? Digo, como decíamos, y bueno, finalmente el personaje se va sumiendo en una tremenda soledad, pues a consecuencia de esa indiferencia de la familia y de los conocidos, y se asume y se viaja de alguna manera, ¿no?, a resguardarse en la infancia, ¿no?, en la memoria, en aquellos momentos que él consideraba como mejores que había vivido. Es decir, busca el refugio psicológico, ¿no? Sabe que su cuerpo finalmente va a extinguir, pero busca el alivio en el pasado. Finalmente hace un juicio de su vida, a la cual considera una tremenda equivocación, y que la mayoría de las preocupaciones que había tenido por lograr cosas
no le sirvieron de nada, y que tras al final varios días de agonía entra en el juego de la imaginación, en una especie de imaginarse la muerte como que viene con un saco negro donde lo va a meter, y pues intenta corregir el gran error de su vida, y finalmente pues aparece su último estado de lucidez que describe Tolstoy, que el último estado de lucidez es una especie de entender la muerte como una liberación, la liberación del propio sufrimiento, no de la enfermedad, sino el sufrimiento de haber tenido una vida equivocada, errónea, y al mismo tiempo la liberación de los demás, de que él se había convertido en una carga para la vida de los otros, en este caso. Bueno, esto es una breve sinopsis muy apretada y quedará para juego de muchas consideraciones. Gracias, Vicente. Sí, sin duda, en esa sinopsis que nos has trasladado, has ido abordando los temas que podremos tratar a continuación. Ahora nos gustaría que Lilia nos hablara de, pues, un poco situar el contexto de la novela dentro del realismo literario y bueno, también de alguna forma pues la contextualización propia del autor y la novela. Bueno, sí, esta novela se encuadra dentro de una corriente literaria que se llama el realismo literario, que viene a producirse después del romanticismo, es decir, es como una especie de contraposición al romanticismo. Esta corriente empieza aproximadamente en 1825 con autores como Balzac con La comedia humana, o Flaubert con Madame Bovary, Dickens con David Copperfield, y en España la llevan a la literatura personajes como Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán. La característica principal ya está en su denominación, el realismo. Esta corriente literaria busca plasmar la realidad fielmente, como si fuese una especie de documental. Quieren plasmar los conflictos sociales, políticos, religiosos que se viven en la época. Y en este caso, precisamente de la muerte de Iván Ilich, se ve plasmado cómo es las relaciones en la sociedad aristocrática, el mundo del trabajo, la importancia del dinero y también un poco la injusticia social. Los personajes en el realismo literario ya no son héroes como eran en el romanticismo, sino que son seres de carne y hueso a los que el autor les pone como una lupa para estudiar sus comportamientos, su modo de pensar y de actuar. Y eso con el tiempo, a medida que transcurre el siglo, se va convirtiendo en el realismo psicológico, que es un poco donde está más encuadrada esta novela, porque aquí estamos estudiando en esta novela, o Tolstoy ha estudiado la psiquis del personaje en estas circunstancias de enfrentamiento a la muerte. También el realismo literario destaca un poco más la figura femenina en la literatura. Y el peso de la realidad es tan importante que incluso en esta obra Tolstoy se inspira en un hecho real. Un señor, un amigo, le cuenta del fallecimiento de su hermano, que había sido un magistrado en la corte de la zona donde estaba Tolstoy, y esta persona había muerto entre terrible sufrimiento. Esta historia conmueve de tal manera a Tolstoy que le inspira para escribir esta obra. Y a pesar de que es una novela muy breve, tarda prácticamente 2 años en escribirla. Él ya había sufrido esa especie de cambio espiritual, de crisis espiritual, y estaba ya en otra etapa de su vida, y por eso aborda de la manera en que lo hace esta novela, con una inspiración o un abordaje más desde lo psicológico y lo espiritual. Porque
más que tratarse de la muerte de Iván Ilich, se trata de la vida, del análisis que hace de la vida, de su propia vida. Es un examen de conciencia en esos momentos finales, ¿no? Cuando se enfrenta al fin. Y bueno, Tolstói, como les decía, nos presenta aquí la crítica a la sociedad de la época a través de las conclusiones a las que llega el personaje. Ve como vivir pendiente del ascenso social, de pertenecer a la clase aristocrática, de tener un gran estándar de vida. Todo eso no le ha servido de nada porque ha llegado al final y se encuentra solo y abandonado. El sentimiento de soledad es uno de los aspectos más destacados, ¿no? que logra transmitir el autor en esta novela. Y como decía recién Vicente, el único personaje que hace una contrapartida a este panorama tan sombrío o vacío es Gerasim, el criado, que representa la bondad y un poco un ser humano más completo, más ético, que interactúa con el personaje. Esto también puede ser que responda un poco a la idealización que tenía Tolstói de la clase campesina, a la que él en su vida también le dedicó mucha energía y mucho trabajo tratando de educar a los campesinos que tenía en su hacienda. Él era consciente de las grandísimas diferencias sociales que había y de la pobreza paupérrima que existía en esos campesinos que estaban completamente privados de cualquier futuro. Es más, por ahí algún autor decía que ya que hubiese cucarachas y chinches en una casa era sinónimo de prosperidad, como diciendo si por lo menos había algún bicho que comía de algo en esa casa. Así que esa comparación tan espantosa nos puede, no sé, dar, aunque sea vislumbrar un poco de lo que era realmente la pobreza, la indigencia y la indignidad en la que vivían los campesinos en Rusia después de 300 años de un régimen absolutista muy, muy opresivo. Bueno, básicamente eso era lo que quería contar, no quiero extenderme más en el tema, así que bueno, le doy paso a mis compañeros. Muchísimas gracias, Lilia. Con esta nueva pincelada hemos entendido un poco mejor el contexto en el que se desarrolla el autor y la propia obra. Por último, le vamos a pedir a Ramón que nos hable del estilo que está presente en esta obra, en esta novela. Con respecto al estilo de esta obra, la verdad es que se dice que es bastante controvertido porque él utiliza un narrador al que llamamos omnisciente. Ese narrador omnisciente es como si nos contara la historia a alguien que no es ninguno de los personajes, a alguien que está alejado del círculo, del núcleo donde tienen su trama, su historia los personajes, y por tanto ve la historia como desde lejos. Al escribir desde lejos, pues es alguien que nos cuenta la historia en tercera persona y generalmente se utilizan los tiempos en pasado. Es como algo que ya ocurrió y nos cuenta tanto los movimientos de los personajes como lo que ellos piensan o sienten. Si nosotros, en cambio, hiciéramos una narración, o Tolstói hubiera escrito en primera persona, de una manera más íntima y personal, nos encontraríamos que él nos contaría con más fidelidad aquello que siente, en este caso, Iván Ilich. Podríamos decir que la primera persona parece que descendería más a lo personal, a lo íntimo, aunque hay quien no le gusta esa primera persona porque parece que nos cuenta las cosas de un modo telegráfico, ¿no? Y entonces diríamos, salgo a la calle, veo a alguien, lo saludo, tuerzo la esquina, me encuentro tal, voy al bar, voy a cenar, hago tal. Y ese contar las cosas en primera persona, un acto, un hecho que haces uno detrás de otro puede llegar a cansar al lector. De ahí que Tolstói utiliza un narrador
en tercera persona, un narrador al que llamamos omnisciente, porque parece que sabe en todo momento lo que le ocurre al personaje principal y también a todos los demás personajes. Pero no es que sepa solo lo que le ocurre y lo que hace, o sea, cómo se mueven en el espacio, dónde van, dónde están y lo que está haciendo cada cual, sino que además ese narrador omnisciente sabe lo que sienten, sabe sus pensamientos, sabe cuáles son sus actitudes y, y se permite tener reflexiones sobre cómo se comportan y si incluso lo han hecho bien o lo han hecho mal. De tal manera que ese narrador omnisciente que estaba muy de moda en aquella época y posiblemente hasta finales del siglo XX, hoy en día se utiliza menos porque parece que ese narrador omnisciente está dirigiéndonos demasiado la historia, que se puede estar guardando un as en la manga y por eso se dice que el narrador omnisciente puede llegar a engañar al lector porque al final, como si fuera esto una novela negra, sacará la última carta, ese as que tiene guardado en la manga. La verdad que el narrador omnisciente parece como una divinidad que nos contara todas las cosas. Sabe todo lo que ocurre, hemos dicho, en el espacio, porque es también omnipresente, está en todo lugar, está en todo sitio. No solamente que es omnisciente porque lo conoce todo, sino que además puede perseguir a los personajes en todos los sitios. Esa capacidad de emitir juicios o de darnos un veredicto sobre cómo actúan los personajes es lo que realmente ha sido muy criticado, no tanto de Tolstoy, sino de este tipo de narrador omnisciente. Pero yo creo que el narrador omnisciente permite otra cualidad y es que da mucha libertad al autor. El autor puede hacer lo que crea, puede contarnos lo que crea, lo externo y lo interno, y de un personaje o de otro. Y realmente si un narrador omnisciente se ejecuta bien, si se realiza bien, nos encontramos con una forma en la que ese narrador omnisciente se acerca mucho al personaje y parece que se pone detrás de él y como si nos contara la historia desde el enfoque, desde el punto de vista del personaje. Así que podemos decir que hay un narrador omnisciente donde si está bien hecho, como ha hecho Tolstoy, creo yo, se queda a cierta distancia, parece elegante, nos cuenta todas las cosas y las cosas más íntimas y las cosas más cotidianas, ¿no? Si él cree que no le hacen caso, si él cree que va a ocurrir tal cosa o tal otra, si tiene miedo, si tiene pavor a la muerte, y por otro lado nos cuenta cómo actúa la madre, cómo actúa la hija, cómo actúan los amigos, todo lo que hablan entre ellos, etc. En muy pocas veces se ve que está un narrador omnisciente, porque bien hecho nosotros nos olvidaríamos de que hay un narrador omnisciente. Por eso hay una parte que dice, estaba escrito que Piotr Ivanovich no jugaría al whist esa tarde. Y un poco más tarde nos dice, y así ocurrió. Es de las pocas veces que nosotros nos damos cuenta que está el narrador ahí, porque cuando el narrador omnisciente está bien hecho, no percibimos su presencia. De tal manera que hoy en día nosotros apostamos por un narrador cuasi omnisciente. ¿Qué quiere decir? Le recortamos algunas de las capacidades, no puede conocer todo lo que hacen todos los personajes, o tal vez sí que sepa lo que hacen los personajes, pero no le dejamos que ese narrador entre en la intimidad, en los pensamientos y en los sentimientos de esos personajes. Y tal vez ese narrador omnisciente le recortamos sus capacidades y lo dejamos como que conoce lo que todos hacen, pero solamente conoce el mundo íntimo del personaje principal. Ese narrador cuasi omnisciente se puede llevar al extremo y convertirse en lo que se llama hoy en día un narrador cámara que observa todas las cosas, nos da los detalles de lo que hacen todos, incluso del personaje principal, y nosotros somos los que tenemos que sacar las conclusiones. Eso es la tendencia a la cual va más o menos nuestro mundo, nuestra forma de narrar hoy en día. No ha desaparecido ese narrador omnisciente, es una pieza fundamental y da, y se nota en el caso de Tolstoy, una elegancia sublime, da una forma de expresar una mezcla de acciones, sentimientos, miedos, el pavor, todo, si está bien contado, es sublime y es magistral. Y esa es la idea de lo que podemos decir fundamentalmente de Tolstoy, que sobre todo tiene un lenguaje exquisito, una dicción maravillosa y utiliza perfectamente ese narrador omnisciente para acercarse tanto a Iván Ilich que casi estamos dentro de la conciencia y de la cabeza de Iván Ilich. Pues muchas gracias, Ramón. Creo que todos podemos celebrar
las intervenciones que han centrado el tema del encuentro literario de hoy, de la muerte de Iván Illich, y cuya novela aborda varios temas que a la vez se subsumen o sobre los que incluyen algunos subtemas y subtramas que de alguna forma van a parar a la actitud, por nombrar un primero de ellos y dar paso a vuestras intervenciones, dan lugar a la actitud ante la vida y ante la muerte, y también cómo se afectan la vida y la muerte. Y en esa actitud y en esa encrucijada, esa en la que nos encontramos la historia vital y biográfica de Iván Illich. Sobre ello abrimos y como comentábamos antes, todos tenéis vuestros micros cerrados, aquello que os haya inspirado, la reflexión que queráis compartir, pues sobre este tema seguro que será motivo también de dar lugar a otras nuevas intervenciones. Yo quisiera decir sobre ese tema que hay una cosa que aparece en el cuento que a mí me llama mucho la atención, que también pues, nos dice lo grande que es Tolstoy, ¿no? Porque de hecho el corto de la muerte de Iván Illich tiene un poco la característica de un cuento, en el sentido, o sea, de un cuento tradicional, no de un cuento de los cuentos de hadas. ¿Se puede decir en qué sentido? Porque los personajes son extremadísimos. Quiero decir, los personajes que aparecen en la muerte de Iván Illich no son personajes con luces y sombras, sino que la mezquindad que aparece de los seres humanos está muy extremada. Quiero decir, la mujer y la hija de Iván Illich son dos floreros despiadados, los compañeros de trabajo son todos unos miserables, quiero decir, los dos únicos personajes que tienen dos notas de humanidad son el hijo y el criado. Pero a pesar de que los personajes están tan extremados, nosotros como lectores sí que nos preguntamos, ¿no soy yo un poco así? ¿No nos pasamos la vida fingiendo un poco? ¿No estamos todo el día tratando de poner buena cara? Quiero decir, entonces sí que, porque uno podría, si igual el escritor no fuera bueno, dirías, pues yo no me parezco en nada a ese, ¿no? Porque yo tendré mis cosas, pero en cambio nosotros sí que lo pensamos, sí que pensamos, bueno, y yo que me creo tan... No finjo un poco, no finjo que soy bueno, ¿no? Porque Tolstoy nos dice, se trata de ser bueno o de fingir que eres bueno, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es un gran logro de la novela. Muchísimas gracias, Rosario, por tu reflexión. No sé si a alguien le ha movido lo que comentaba Rosario de ese fingimiento, ¿no? Si de alguna manera nos posicionamos en la vida a veces con ese ropaje, con esa adaptación. No sé qué pensáis acerca de lo que comentaba Rosario. Hola. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Rosario, con lo que ha dicho. Felicito a todos por su exposición, que lo han hecho maravillosamente bien. Y ciertamente la obra tiene un cariz bastante, ¿cómo decirlo? Pues eso, que se expresa de una manera en la que todos quieren participar de una forma en la que parezca bien. Y al único que todo le parece mal es a Iván Illich. Es el que lo critica todo. ¿Por qué? Porque él es el perjudicado, él es el que se siente ofendido, él es el que se siente abandonado, que en realidad lo es, porque son todos unos egoístas irredomables, vamos, no hay lugar a duda. La obra, la verdad es que a pesar de corta, es una obra muy intensa, pero muy intensa. Además es que no te deja en ningún momento para la duda de decir, bueno, pues este tiene un cariz un poquito mejor, vamos a darle esa expresión. No. Son todos egoístas hasta más y no poder. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, no había leído a Tolstoy, y me ha sorprendido que en un compendio tan pequeño haya podido expresar tantísimo del ser humano, tanto del ser humano, porque es la forma más concreta de decir cómo son las personas. Y ciertamente en muchas ocasiones intentamos ser muy sinceros, intentamos ser, yo voy siempre con la verdad por delante.
pero en muchas ocasiones sí que presentamos un escaparate porque ciertamente nadie queremos que se nos conozca de verdad. Aunque algunos, vamos, se nos conoce de lejos, pero bueno, da igual. Y nada, que me ha parecido una obra francamente estupenda. Perdonadme si me veis que muevo la cabeza y que estoy así, lo quería decir para que no penséis que es que estoy absuelta, sino me pasa como a Marcos, que estoy siguiendo las redes sociales y tengo que contestar y tengo que decir lo que sea con respecto al tema que estamos tocando. Vale, gracias. Yo Gracias, Begoña. creo también, quería participar. Yo creo también que Tolstoy lo hace tan perfecto que llega un momento en que nosotros creemos todo lo que hace el personaje de Iván Ilich como que todo está bien, pero no se conforma, nos va acercando tanto a él y haciendo sentir su vida como si fuera lo que nosotros decidíamos hacer, que en cambio al final Tolstoy dice no. Él mismo se arrepiente y se da cuenta de que no actúa perfectamente, que él tampoco ha sabido tal vez en un momento determinado dejar de refugiarse en el trabajo, alejarse de la casa y volver a las 9 o a las 10 de la noche, como hacen tantos por no estar con la familia, el no poder hablar, etcétera, el refugiarse en el juego y en los amigotes, más que realmente en una vida de reconducir las cosas, de sentimientos, de hablar, de compenetrarse realmente con su propia familia, de tomar el punto justo en el trabajo, de no aparentar o no sentirse feliz por esa impostura de gran juez que además tiene amabilidad, pero cuando él tiene a bien de tener amabilidad con los demás. Entonces yo creo que Tolstoy nos lleva tan bien a acercarnos al personaje que luego cuando él mismo tiene su acto de contrición, su momento de verse, es por lo que decíais antes, y yo creo que nos vemos todos un poco, en él nos vemos todos reflejados y decimos muchas veces yo actúo así. Muchas veces estoy distante de la gente, muchas veces me refugio en mis cosas, en mis pensamientos, muchas veces utilizo a las personas, muchas veces no tengo la empatía justa, la comprensión justa. Y esa catarsis yo creo que nos ayuda a nosotros a hacer una catarsis de que muchas cosas las hacemos mal, aunque otras muchas cosas las hagamos bien. Yo creo que eso es un gran valor en ese personaje en tan pocas páginas que va logrando una evolución del personaje que le lleva incluso a decir, al final, ya cuando le viene la muerte, ya no le preocupa. Llegar a ese momento, que es lo que todo el mundo desea, que quizá en el momento duro sepamos ver las cosas que hemos vivido bien y mal, de ahí que se habla de un juicio final que primero pasa por nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la primera que nos va a juzgar y va a decir, hice bien o hice mal en el resto de mi vida. Y eso me parece magistral en esta novela de Tolstoy. Sin duda. Gracias porque además eso da pie también yo creo, a una reflexión que tiene que ver precisamente con el final de la novela y que nos sitúa ante la vida y nos sitúa también ante la muerte. Y cuando se resuelve por la aceptación de la muerte, con esa aceptación se resuelve también, de alguna manera, la plenitud de la vida y se resuelve también o con la finalización del temor a la muerte se vive más plenamente lo que es lo que sería la vida, ¿no? Y esa es la gran paradoja que se da precisamente, como bien refería Ramón, en las últimas líneas de la obra, ¿no? Cómo despide la vida y cómo da la bienvenida a la muerte, y a la vez se refiere a la muerte como algo que no existe, que no está. ¿Qué os parece? Me gustaría solicitar vuestra valoración, vuestra opinión acerca de cómo se produce el hecho de los últimos meses de vida de Iván Ilich en un hecho casual, simbólico, que es el de caerse, darse un golpe al apoyar la escalera, y en qué deriva ese hecho simbólico que es cuando está acondicionando su nueva casa con el último ascenso que ha tenido. Y digo que es simbólico porque yo no sé si hay una relación entre la imagen que en ocasiones he escuchado de cuidado donde pones la escalera, porque si te equivocas cuando llegues al final de su ascenso te vas a dar cuenta de que la ubicaste en la pared equivocada,
yo no sé si surge precisamente de esta obra de León Tolstói, pero me ha evocado ello, ¿no? O sea, él se cae de una escalera, se da un golpe que aparentemente no tiene importancia, y esa escalera que había subido precisamente para dar recreación a lo estético, a lo estético y sobre todo al estatus que representaba su nuevo puesto, deviene precisamente en un proceso de final de vida y de replanteamiento existencial de qué ha pasado con su vida, ¿no? No sé qué opiniones y qué comentarios se suscita todo esto. Vicente, ¿nos ilustrarías tú con tu opinión, por favor? A ver, evidentemente el relato está lleno de muchas sugerencias, muchas metáforas. En el imaginario pues hay muchos elementos, no solamente en el imaginario social o en el imaginario interior, ¿no? Porque siempre está un juego en esa dualidad del sujeto y el mundo circundante, ¿no? Y cómo el mundo, cómo el sujeto está viviendo su propia circunstancia en su propio mundo psicológico y cómo ese mundo psicológico está afectado por la relación que tiene con el mundo circundante y fundamentalmente con las personas, ¿no? Pero bueno, a lo que estabas aludiendo, evidentemente hay un símbolo. Evidentemente, está haciendo está llevando un poco al aspecto simbólico cómo él se cae y en esa caída, pues precisamente está simbolizando el inicio o el decaimiento del propio personaje, ¿no? Y también en otro momento, ¿no? En otro momento cuando él empieza a sentir la realidad de la vida precisamente con la dualidad de la conciencia de la realidad de la muerte, es decir, de la extinción de la vida. Y es curioso cómo en ese aspecto simbólico, porque la muerte no existe. La muerte no existe. En la vida la muerte no existe. Mientras estamos vivos no experimentamos la muerte. Eso es una verdad. Es decir, la muerte, la toma de conciencia de la muerte, es una toma de conciencia imaginada, salvo para aquellas personas que realmente tienen una experiencia cercana a la muerte, de lo cual también hay relatos. Entonces, él empieza precisamente a tomar conciencia de la vida conforme él va tomando conciencia de la extinción de la vida. Y es curioso, y este elemento que entra en contraste con lo que están viviendo los otros o lo que está viviendo a él, le lleva a una especie de supraconciencia. Que yo me pregunto si esa supraconciencia se puede obtener estando de este lado de la vida, es decir, teniendo las afecciones de la vanidad, de la esperanza de éxito, de la ganancia de mérito, o la ganancia de éxito, de dinero, de prestigio social, todo ese tipo de cosas. Es decir, que se necesita estar en otra dimensión la conciencia para poder ver conscientemente cómo uno está siendo afectado por esa situación. Y esto se experimenta, según yo lo he visto en el relato, a través de un distanciamiento tan radical como es la experiencia de la propia extinción. Yo no creo que nosotros, bueno, o por lo menos yo no me lo experimento así, que es muy difícil hacer ese desdoblamiento estando la conciencia totalmente metida en la existencia. No lo sé. A mí me cuesta, no sé a vosotros.
Gracias, Vicente. Quizás una de las... Una cosa, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, a posteriori, cambian radicalmente su existencia. Es verdad. Y por encontrar un vínculo de esta última afirmación con la novela, se encuentra en la propia actitud de Iván Illich. Llevaba una vida, como ha quedado ya más o menos expuesta, y no nos vamos a redundar en ello, una vida holgada, una vida centrada en medrar profesional y socialmente dentro de los valores que compartían pues, en ese momento en Rusia. Y cuando se produce este fatal desenlace y con la deriva de la enfermedad, se produce una reevaluación de su vida, donde de alguna manera se cuestiona toda la superficialidad y el vacío que acompaña la vida que llevaba tanto él como la aristocracia y como los estamentos que participan como personajes en su novela. Y todo eso queda, de alguna manera, como los vestidos del emperador, queda de alguna manera pues, cuestionado. Y es ahí donde, en verdad, da más protagonismo a otro tipo de vivencia más pura, más conectada con lo natural, que en este caso pues, es el de la de Gerasim. Había una cosa que me gustaría comentar, no sé si vosotros participáis de ello, porque ha dicho Begoña antes que te dice, León Tolstoy define o recrea o perfila los personajes y la novela tal como son las personas. ¿Creéis que eso se siente como tal en la novela? O sea, es verdad que está el hijo de Iván Illich y es verdad que está Gerasim, pero es verdad que de alguna manera pues, es un poco desesperanzador, ¿no? Como el entorno familiar, el entorno profesional, asistencial médico, cómo se relacionan con alguien a quien está en una realidad vital diferente, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha suscitado esa manera de dibujar la sociedad y el entorno de Iván Illich en ese momento? La cuestión está en que la vida de alguna manera es muy difícil incorporar el sentimiento de la muerte. Hay una especie de innato rechazo o de una innata negación. Yo creo que la mayoría de los personajes que están ahí presentes naturalmente niegan la enfermedad o tratan de hacerse, o sea, tratan de relacionarse con lo que está pasando Iván, pero yo creo que no lo hacen por maldad. Yo creo que lo hacen porque viven instalados en su circunstancia y esa circunstancia naturalmente es ciega a la otra realidad. Sí, incluso en algunos momentos el autor pone en boca de los compañeros de Iván Illich ese sentimiento que se expresa como, bueno, se ha muerto él, pero yo no, esta vez esto le ha pasado a él, no es una cosa que me va a pasar a mí. Y ahí eso es una actitud bastante natural en las personas, ¿no? Que ante las circunstancias del fallecimiento de alguien cercano, bueno, por un lado está la típica frase de no somos nada, como que en un instante te confrontas con la realidad de que cualquiera se puede morir, pero es como un pensamiento que se lo espanta así como una mosca, para poder seguir adelante, porque si estuviésemos todo el tiempo pensando que nos vamos a morir, bueno, no haríamos nada y ya nos coartaría toda energía vital y bueno, de hecho le pasa a muchas personas, ¿no? Que por distintas circunstancias están obsesionadas por una muerte o por una muerte que intuyen cercana y
y ya dejan digamos, de acompañar el impulso vital que se tiene. Muy interesante eso que comentas, Lilia, y que tiene relación, yo le encuentro una relación con estos tiempos que estamos viviendo. El otro día leía una noticia en un periódico de aquí, provincial, que es información, que las muertes por coronavirus en el año 2021 ya superan las de todo el año 2020. Sin embargo, hay personas que viven con una cierta negación o una cierta distanciamiento, y es como quizás el propio hecho, la propia realidad, es posible que le supere o es posible que le genere algún tipo de reacción y les lleve a una negación de lo que está ocurriendo. Y se comportan y se relacionan con el mundo y con los demás como si tal cosa no fuera cierto, ¿no? Y era una de las reflexiones que me generaba precisamente escucharte a ti y leer también en este momento Iván Illich. Y me gustaría, también relacionado con esto, algo que a mí me ha impactado y me gustaría compartirlo con vosotros, y es el silogismo que da inicio al capítulo 6. Cayo es un humano. Los seres humanos son mortales. Por consiguiente, Cayo es mortal. Así pensaba Iván Illich. Pero claro, ese es Cayo, no yo. Yo no me voy a morir. Esto ocurre y es cierto, y este silogismo se cumple en el caso de Cayo. Bueno, me pareció fascinante, me dejó pegado a esas letras. Qué genial, a mí me pareció que genial ahí León Tolstói. Marco, si me lo permites, bueno, creo que está implícito en todo lo que habéis dicho, pero al hilo de lo que acabas de comentar, a mí también me pareció genial ese silogismo, sobre todo porque, aunque él intelectualmente lo tiene claro, pero durante todo el principio de la obra tiene una relación como de victimismo con la muerte, es decir, esto es una mala suerte, esto es una especie de castigo, hasta el final, cuando ya la incorpora como parte de la vida. Y de hecho, en varios puntos, él intenta decirse a sí mismo que se ha conducido de una manera recta, que lo ha hecho todo bien, como que entonces no entiende por qué ese sufrimiento, por qué la muerte, por qué el dolor. Incluso, si recordáis, se dice concretamente o piensa el cargo, la manera como ha organizado la vida, la familia, la profesión. Todo esto trata de defenderlo ante sí mismo y se da cuenta de la debilidad de esto que defiende, ¿no? O sea, al final ve que todo es una equivocación. Es decir, hasta esa aceptación que habéis comentado de la muerte como parte de la vida y como algo natural, la relación que él tiene es como de castigo o como de mala suerte, porque él todo lo había hecho bien, él se había conducido bien, entonces no entendía por qué ahora se merecía esto, ¿no? Eso a mí me llamó la atención también, un poco en relación con lo que acabas de comentar. Y yo creo que él también, a colación de lo que tú dices, él también se comporta como si le hubieran dado cartas que no le tocan. Él está todo el rato en la obra como diciendo, pero bueno, a mí no me toca morirme, a mí no me toca poner, porque todo lo había podido controlar. Había podido controlar su carrera, había escogido una mujer como quien escoge un mueble que le pega con el decorado de su vida, había, cuando el trabajo no ganaba el mismo dinero, buscando. Entonces, él controla todas las circunstancias y de hecho, incluso estando enfermo y estando muy malo, a él la circunstancia que le obliga a reflexionar continuamente es el dolor. Él todo el rato habla del dolor lacerante y el dolor lacerante le obliga todo el rato a pensar, porque él incluso estando enfermo intenta regatear con el destino, mirando a los lados a ver si se aclara esta situación que le ha metido en un problema en el que él no debía estar, ¿no? Y ese dolor sigue hasta que él comprende. Y entonces ese dolor como que era vehículo de conciencia, él adquiere su conciencia y él dice, ¿y dónde está el dolor? Ya no tengo el dolor, ¿no? En cuanto él comprende, se va el dolor, ¿no? Es que él hace, me permitís, él hace todo el recorrido. El recorrido primero pasa por el primer episodio. El primer episodio es el del dolor. Del dolor pasa al malestar. Del malestar pasa al sufrimiento. Y después del sufrimiento está la liberación.
Es decir, él recorre, como dice el Buda, todos los episodios, pero se libera cuando se da cuenta de lo mayábico que había sido su vida. Porque el sufrimiento, pasa así, primero me duele, después tengo el malestar por este dolor que no me puedo quitar y pasa al sufrimiento ante la reversibilidad, que además no se junta lo físico con lo psicológico y la angustia vital, que son los tres elementos que forman parte de ese estatus del sufrimiento. Y se libera, por eso al final la frase lapidaria final, que no la voy a decir, a ver si la dice algún otro, es la liberación. Tomar conciencia de lo mayábico de la existencia que había vivido. Mirándolo en clave budista, el tema. Que no me extraña que él hubiese leído algo sobre este tema. En otra clave, complementando la oriental, la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross nos habla de una serie de etapas o de fases que acompañan a los moribundos, y ha habido quien ha hecho paralelismos entre desde el momento en el que se le produce ese golpe y empieza a tener ese malestar hasta el fallecimiento, en toda esa fase de rabia, de negociación, finalmente para llegar a la resolución con la aceptación, ha habido quien ha hecho algún paralelismo, y hay que entender que en cualquier caso León Tolstoy vivió 70 años antes que Elizabeth Kubler-Ross, con lo cual no pudo ser de inspiración invertida. Vicente, no sé si te refieres a la toma de conciencia que tiene él, que no existe la muerte, sino la luz, ¿no? No sé si te refieres a eso, pero algo que me parece también muy curioso es que justo en el momento de la muerte, que él entiende que toda su vida estaba equivocada, pero que aún hay tiempo para rectificar. Qué curioso. Y es cuando se da cuenta de que no hay muerte, lo que hay es luz. No sé, me parece muy curioso. Es muy interesante porque el asumir la vida y la muerte como dos caras de una moneda y el trascenderlas, pues aunque se consiga en el último minuto de la vida, pues es una vida muy bien cosechada, porque en el fondo los que tenemos una idea de que existe el tiempo somos nosotros, pero el tiempo en general no existiría, dicen todas las culturas clásicas. De hecho, si pensamos en la forma de entender la vida como los budistas o el Zen, etcétera, en sentido de reencarnación, no importa que tú comprendas lo que es ser un ser humano en la vida número 50 o en la número 20 o en la número 2200, lo importante es que lo comprendas. Y cuando tú ya lo hayas comprendido, seguro que no te acordarás de cuántos años y cuánto tiempo has transcurrido para llegar a ese punto de liberación y de profundidad. Es decir, el tiempo es una cosa que fabricamos nosotros porque estamos metidos en el espacio, y entonces nosotros relacionamos que para ir de aquí a allá cuesta 2 kilómetros, ¿no? Y me cuesta 5 minutos andando. Y para ir de aquí a allá hay 4 kilómetros. Por tanto, me cuesta 10 minutos ir andando. Entonces yo relaciono el espacio con el tiempo y aparece el tiempo. Pero hasta los mismos científicos dicen que antes del Big Bang no existía el tiempo. Si el tiempo antes del Big Bang no existía, o lo que existía es de otra dimensión tan diferente a la que nosotros comprendemos, que en realidad lo que importa es llegar, no cuánto tardamos a llegar. Por eso me parece magistral, por muchas vueltas que diera en su vida Iván Illich, que al final comprende lo que es eso que tanto le atormenta y que luego se da cuenta que no existe. Esas palabras son muy certeras. No existe, además no puede existir la oscuridad, ni el miedo, ni el saco en el que se siente metido, porque solo existe la luz. Y cuando lo comprenda, claro, ya está en otra dimensión. Por eso los demás dicen, ya ha acabado. Ahí está la analogía simbólica entre la luz y la conciencia. Sí. Es la que estaba aludiendo antes, sí. Mar, y que aparece en la obra. O sea, la luz es la toma de conciencia, es luz, se ilumina él, ¿no?
antes de morir. La liberación que tú hablabas antes. El estado de lucidez que se experimenta como una liberación, ¿no? Sí, de ahí que el dolor nos hace tomar conciencia de las cosas que hemos vivido mal y bueno, bendito sea al final, ¿no? Sí, y antes, pero el paso en la novela previo antes a ver la luz es que él siente compasión por primera vez, que nunca la había sentido. Siente compasión por el hijo y siente compasión por la mujer. Es la primera vez que sale de él. Al principio en la novela él observa amablemente, pero es porque le trata, el criado le trata bien, no le miente, no es hipócrita, pero la primera actitud activa que él tiene de hacerse cargo de alguien es en ese momento. Y dice que se lleven al chico, ¿no? Y tiene una observación amable hacia su mujer, dice, tú también me das pena. Y después de la compasión, ¿no? Como si el amor fuera un atajo que le lleva a la luz, ¿no? Siente amor y se desliza hacia la luz. Es muy bonito. Qué interesantes estas aportaciones últimas que habéis tenido, porque le dan todavía una dimensión, le da esa dimensión quizás mística de la que hablaba Vicente y de la que habla también Lilia en sus exposiciones. Que perdérsela quizás es perderse una parte sustancial de la novela. Hay otro de los temas que resultan irritantes para León Tolstoy y así lo refleja en el personaje en Iván Ilich, que es la sustracción de alguna forma de la dignidad de la persona cuando enferma y es atendida por un profesional, por un médico. Y la profunda irritación, malestar que puede provocar este hecho. Y que además encuentra un paralelismo con su función como magistrado en los juzgados, porque él toma conciencia de que esa misma actitud quizás es la que él tiene. Me parece como que el Tolstoy está muy enfadado con la figura médica, a la que ve como unos engreídos que lo único que les interesa es la enfermedad, pero no el enfermo. Es decir, en cada diagnóstico se juegan su prestigio y es lo que más les interesa, ¿no? Por eso hablan constantemente de que no saben cuál es la enfermedad, dice el autor, no sabe si es el riñón o el apéndice o el intestino, están ahí en una indefinición y se olvidan de la verdadera misión del médico, según los cánones clásicos, que es curar, y si no se puede curar, acompañar y consolar al enfermo. Y de eso no pasa nada con los médicos. Y bueno, nos lleva a una reflexión bastante importante con respecto a cómo se ejerce actualmente la medicina, cómo nos sentimos a veces cuando vamos al médico, bastante un poco como, por lo menos en mi caso, algunas veces me ha pasado de sentirme como Iván Ilich, que no te hacen ni caso. Este es un tema que llevaría a mucho debate y mucha conversación, ¿no? Pero ya en aquel tiempo, y a pesar de que le pagaban un dineral, porque los médicos eran privados, y incluso queda eso reflejado en la novela, bueno, ya que este no te da solución, vamos a llamar a aquel que es una eminencia, aunque nos va a salir bastante caro. Y bueno, y hoy en día, ni pagando, a veces te hacen ni caso, ¿no? Igual que hace, ¿cuántos años, no? De esto, más de 100 años. En fin, eso quería comentar de la relación con los médicos en la novela. Gracias, Lilia. Nos recuerda Miguel, que es
el anfitrión quien ha convocado la sesión de Zoom, que está programada hasta las 9:30. Con lo cual tendríamos 5 minutos para finalizar. Yo creo que podemos dar paso al menos a un par de intervenciones más y con ello pues cerrar ya la actividad, pensando o en la creencia que al menos lo más importante de esta obra tan singular ha tenido cabida en el encuentro literario. ¿Algún aporte, alguna cosa, alguna idea que piensa que se ha quedado en el tintero y que le gustaría compartirla? Bueno, antes de cerrar, sea quien sea, tiene que leer las últimas palabras, ¿eh? Este es el fin de la muerte, se dijo. La muerte ya no existe. Tomó un sorbo de aire, se detuvo en medio de un suspiro, dio un estirón y murió. Bueno, hay ya personas que se están empezando a despedir, que agradecen el desarrollo del encuentro literario y para que esto no muera por inanición, vamos a hacerlo según lo previsto. Aquí hay muchos narradores omniscientes que estarán de acuerdo en que esto también tiene que finalizar, y si luego vemos todo otra luz, pues benditos seamos. Muchísimas gracias por asistir a esta experiencia. Es la primera vez, vuelvo a insistir, que hacemos un encuentro literario íntegramente online. Creo que nos anima a continuar, aunque nuestro deseo es que lo podamos hacer de forma presencial cuanto antes mejor, que las circunstancias nos permitan poder debatir, poder encontrarnos y en esta comunión de ideas, en este enriquecimiento, en esta amplitud de la lectura y de la comprensión de lo leído, que es la comunión de compartir ideas, que es un encuentro literario, pues que nos podamos beneficiar y lo podamos hacer viéndonos las caras y tocándonos si es el caso. Aunque ello conllevaría tristemente no podernos beneficiar de la asistencia de las intervenciones tan estupendas que hemos tenido en esta ocasión de personas que no están en nuestro entorno más próximo. Así es que si se volviera a dar el caso de otro encuentro literario de igual manera online, nos encantará nuevamente contar con todos vosotros. Con todos, eso es, muy bien. Sí. Muchas gracias. O si